Gracias, Liz. Buenas tardes. Eh, Ahora que Luis Fernando estaba diciendo eso, es que el apóstol, ahora que vino, nos decía eso precisamente. Decía, es increíble porque muchas iglesias durante la pandemia cerraron. De pronto no sabemos cuál fue la razón, pero también hay parte de un trabajo que a veces se deja de hacer y es estar monitoreando mucho a la gente, eh, el liderazgo, manteniéndolo unido, pero sobre todo no habernos atemorizado como muchos atemorizaron tanto, que prácticamente volvieron a abrir eh, casi que año y medio después de que empezó la pandemia, hacia el año pasado, o incluso hasta principios de este año, y realmente eso fue fatal. Nosotros, yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, de todos los que llegaron después de la pandemia, porque yo sé que Dios también los tenía destinados para venir acá y para que ayuden a levantar esta obra y a seguir construyendo el reino en suelo mexicano. También estaba comentando lo de los bautizos. No hacíamos bautizos desde antes de la pandemia y algo que sí me preocupaba un poco porque yo creo que el bautizo es algo fundamental en una iglesia de Cristo. Y tal vez fue el problema, es que donde los hacíamos, que era en la alberca de Amistad Cristiana, allá en Jardín Cabebi, ellos no la tienen habilitada aún todavía. Y como que estábamos conformándonos a que siempre lo hiciéramos ahí, pero bueno, Dios dijo otra cosa, dijo, ¿por qué tiene que ser solamente ahí? Ustedes lo pueden hacer en su propia casa. Entonces vamos a traer una alberca con agua helada. No, vamos a tratar de climatizarla un poco para que no se sienta tan feo. No, vamos a tener una alberca que vamos a poner allí, en el salón de allí, en la entrada, y ahí van a hacer los bautizos. Yo creo que va a ser un tiempo hermoso, especial, muy bonito, que no solamente los que se van a bautizar vengan, que vengan a acompañarlos también y que vengan otras personas que nos acompañen. Va a ser un día muy bonito, muy especial que Dios nos va a regalar ese sábado 3, ¿no? 3 de diciembre. Correcto. Bueno, muy bien. Vamos a nuestra enseñanza y hay algo que, pues bueno, Dios me ha puesto en el corazón a hablar sobre cosas que a veces pasan, que suceden y que a veces no comprendemos. Ya hemos tenido alguna charla al respecto, pero yo creo que todos hemos pasado en algún momento por alguna circunstancia que nos ha hecho dudar de Dios, ¿verdad? ¿O es solo a mí? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y nos lleva a pensar, ¿será que Dios sí está obrando en mi vida? ¿Que Dios está obrando a mi favor o no? ¿O nos ha abandonado? Y como les digo, hace como 3 meses compartimos algo de esto, de tratar de comprender lo que Dios hace y que a veces es muy difícil de entenderlo, porque esperamos una respuesta y Dios nos manda otra circunstancia distinta o permite otra circunstancia distinta que a veces nos confunde, pero yo sé que Él siempre tiene el control en todo caso y Él siempre quiere que nosotros salgamos adelante. Y esto nos ha llevado en el fondo a pensar si cuando estamos en esas situaciones que sentimos que Dios no está con nosotros, pensamos, ¿quién nos podrá ayudar? Y entonces buscamos alternativas, ¿no? Ahí nos pasa como lo del Chapulín. ¿Y ahora quién podrá defenderme, no? Porque no sabemos qué hacer, estamos como perdidos. Y yo les digo algo, esta es una experiencia que no solamente le pasa a la gente del mundo, sino también a los que creemos, ¿no? Y en medio de la crisis a veces pensamos incluso saber cómo salir y dejamos a un lado a Dios, porque pensamos que Él nos ha abandonado y resulta que no es así. Lo que pasa es que Dios tiene otras ideas. Dios no piensa igual que nosotros, sus pensamientos son diferentes a los nuestros y ahí es donde está el punto. Y después de un largo tiempo de recibir
porque hay veces que tenemos muchas respuestas a nuestras oraciones. Yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, de que hay momentos en que, wow, Dios cómo me está respondiendo, me está respaldando en esto y en lo otro, y estamos todos felices. Y de pronto llega un momento en que tenemos una necesidad muy grande, le pedimos a Dios y no nos da una respuesta. No nos concede la petición que consideramos que es de vital importancia. ¿Y qué pasa? Sentimos que el mundo se nos viene abajo, que el mundo se nos derrumba y entonces nuestra fe empieza a tambalear. Por eso llamamos a esta enseñanza cuando la fe tambalea, porque la fe se pone como en un momento, ¿será que sí? ¿Será que no? Y empieza todo este vaivén de pensamientos en nuestra mente. Viene el pánico también a veces que se apodera de nosotros. Y entonces viene la pregunta que en ocasiones seguramente nos hemos hecho. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Si le importa realmente lo que me está ocurriendo? ¿Por qué no me está ayudando en este momento? ¿Por qué no me está sacando adelante si yo le he estado sirviendo con un corazón dispuesto? Y en este momento me siento como abandonado. Viene a nuestra vida la frustración, viene también el temor y nuestro espíritu, que ya venía como creciendo, como que empieza a retroceder en medio de toda esa desconfianza y confusión que tenemos. Entonces yo creo que esto no es ajeno a ustedes o a ninguno. Yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de momentos. Y es una experiencia que no es agradable. Yo sé que no. Mal diría si les estuviera afirmando, no, pero cuando estás pasando por crisis, por pruebas, qué bueno, que en el fondo puede ser bueno, porque Dios está trabajando para llevarnos a otro nivel o para mostrarnos algo especial más adelante. O como decía la canción, es una perla de gran precio lo que vamos a obtener de eso. Pero no les puedo decir, qué rico, qué agradable pasar por esto, ¿no? Decía el doctor Robert Kendall, él es un pastor de Londres que ha escrito más de 50 libros, y decía que tarde o temprano todos los cristianos atraviesan por un periodo en el cual parece que Dios les ha abandonado. Uy, estas caras se pusieron muy largas. Yo ya no quiero ser cristiano, pastor, yo mejor me voy. Eso dijo él. Y esto, fíjese que esto puede ocurrir incluso un poco después de que uno recibe a Cristo. Hay personas que les ha pasado, reciben a Cristo y de pronto, wow, me sacaron del trabajo. O me enfermé, me dio esto o lo otro. O también puede suceder mucho tiempo después, incluso sirviéndole años al Señor. Y entonces viene, como les decía, esa confusión, la vida como que empieza a desintegrarse y lo que está ocurriendo parece que no tiene sentido. Y lo que uno dice, ¿por qué? Esto me parece injusto. Me parece que no está bien que Dios me esté permitiendo que yo pase por estos. Hace unos años, ya varios años, nosotros aquí en México, en otra iglesia tuvimos un ministerio de matrimonios que fue muy grande, fue creciendo mucho y llegó hasta el punto en que teníamos en un discipulado como 30 parejas tomándolo, no en un solo grupo. Desarrollamos líderes, teníamos 9 líderes, parejas líderes que habíamos desarrollado. O sea, el ministerio estaba floreciendo tremendamente. Y de pronto, un día, esto creo que a algunos se los había comentado, pero llegan y nos asaltaron, nos amarraron, nos robaron ese día lo que teníamos, celulares, todo, nos robaron mercancía, nos robaron la camioneta que también la teníamos aquí. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué permitiste eso? Y cuando todo parecía muy bien, te estamos sirviendo, nos está respaldando en el ministerio y ahora sucede esto. Claro, eso no es fácil de asimilar. En ese momento el impacto es fuerte y a la mente vienen muchos pensamientos. Con el tiempo uno va entendiendo que siempre Dios tiene un propósito. Y a veces no son muy agradables las cosas que nos suceden, pero son herramientas que Él utiliza para que nosotros tomemos ciertas decisiones y vayamos más allá.
En la Biblia encontramos muchos ejemplos de estas experiencias. Y uno de estos casos fue el de Moisés. A Moisés Dios le ordena que fuera donde el faraón y que apelara ante él para que dejara salir a su pueblo. Vaya, hable con él y que su pueblo, el pueblo de Israel, salga de Egipto. ¿Y qué sucedió? Que Faraón, en lugar de dejarlo salir, endureció la opresión que tenía contra los israelitas y los manda inclusive a golpear y los obliga a trabajar aún más duro. ¿Uno puede entender eso? Vea, dice Éxodo 5:14. Vamos a leerlo. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón había puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Ustedes se imaginan de pronto estos pobres pensando: oiga, mejor que Moisés no hable por nosotros, mejor que se quede callado, déjenos tranquilitos porque nos está yendo peor. Y es que muchas veces nos pasa eso: ay, mejor que yo no hubiera ido a la iglesia, porque parece que como que me está yendo peor. Y las quejas de Moisés ante Dios, pues lo vemos más adelante, en los versos 22 y 23, cuando él le dice al Señor: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. O sea, Moisés lo que pensó, dijo: pues peor el remedio que la enfermedad. Ahora estamos en una situación más dura, más difícil. Ahora, antes por lo menos los tenían trabajando, pero ahora les pegan y los tienen trabajando mucho más. ¿De qué se trata, Señor? ¿No? Y claro, Moisés tenía razones para pensar que el Señor lo había empujado hacia una situación bastante complicada y que después lo había abandonado. Me manda para allá y después me deja solito. Y mire todo lo que sucede, ¿no? Y reaccionó como de pronto tú o yo hubiéramos reaccionado, confundido y como reclamándole a Dios, ¿no? Bajo estas circunstancias. Pero por eso es que nosotros no podemos culpar a Moisés porque haya reaccionado de esa forma, porque lo hubiéramos hecho igual. Pero Moisés se aferró a su fe hasta que comenzó a entender el plan de Dios. Y yo estoy seguro que a veces la mayoría de nosotros no obramos igual, como que retrocedemos y no nos aferramos a nuestra fe, ¿no? No lo hacemos como también, porque nos damos por vencidos y empezamos a sentirnos desilusionados, heridos, ¿no? Y nuestra fe, en lugar de avanzar, retrocede. El doctor Kendall dice que más del 99% de nosotros atravesamos esa crisis que él llama la barrera de la traición. O sea, se dice que más del 99%, pues más del 99% es el 100%, ¿no? O sea, todos vamos a atravesar por eso. Y la llama, entre comillas, la barrera de la traición, porque sentimos como que Dios nos ha fallado, como que Dios nos ha traicionado. Oye, yo haciendo lo correcto y mire lo que me pasa. Recordemos lo que dice 1 de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es que ya aparece en escena siempre también ese maligno, ese espíritu maligno, el diablo, a buscar la manera de desanimarnos y a torcer la verdad, sobre todo en el momento en que el desaliento es mayor, cuando ya estamos como, pero ¿por qué me está sucediendo esto? Pucha, le mandan pensamientos como que yo mejor abandono, yo no quiero volver a la iglesia, yo para qué sigo orando, para qué me levanto temprano a orar si realmente las cosas no están cambiando, ¿no? Nuestra mente empieza como a traer todos esos pensamientos que el diablo también coloca, esos dardos de fuego que nos hacen dudar. Pero dice ahí enseguida en 1 de Pedro, también, pero en el versículo 9, 5:9, hace una invitación. Después de decirnos eso, ¿qué está haciendo el diablo? Nos hace una invitación a resistirnos. Dice: al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todas partes está ocurriendo eso. Eso parece como ese refrán que dice, mal de mucho, consuelo de bobos, ¿no? Porque al fin de cuentas, como quien dice, consuélese que también a los demás les está pasando. Pero no se trata de eso. Lo que está diciendo aquí la palabra en realidad es que reflexionamos, que entendamos que no solamente es cuestión nuestra, que no solamente es que Dios quiera hacernos pasar por pruebas a nosotros, sino en todo el mundo hay gente que está pasando por pruebas, que es parte de la vida, que es parte del proceso de refinamiento que hace Dios con nosotros. Que todos recibimos ataques, que todos tenemos que enfrentar situaciones, pero que en Cristo nos van a llevar a ser más que vencedores. Amén. Dámale ese aplauso al Señor bien fuerte. Entonces, mis amados, tú tienes que entender que no estás solo. Tú no estás solo. Dile al que está a tu lado, no estás solo, entiéndelo. Y que no es solo a ti el que te pasan situaciones difíciles, porque no es solo a ti, ¿no? Pero sí recibes ataques a tu fe que te hacen preguntar, ¿por qué tiene que sucederme a mí? ¿No te ha pasado? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Tú te has puesto a pensar en la cantidad de gentes que le han sucedido cosas peores o menos peores que lo que te están pasando a ti? En ese momento no pensamos en eso, pensamos en mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y ten la seguridad que no es exclusivamente tuyo, porque Dios no te ha escogido para hacerte sentir afligido. Tú te imaginas a Dios diciendo, ¿sabe qué? Juan Carlos, voy a llamar a Juan Carlos y le voy a pegar una azotada terrible. Lo voy a poner a morder el polvo, ¿no? Y después agarra y dice, ¿sabes qué, Agustín? Todo lo que salga de aquí, todo lo que vayas a hacer, te va a salir mal, ¿no? No, Dios no es así. Dios no lo escoge a uno para afligirlo, ten la seguridad. Sino que todos pasamos por procesos, todos pasamos por momentos críticos mientras que estemos en este mundo. Y desde tiempos antiguos los hombres y las mujeres pues se han angustiado por las mismas circunstancias que están llenas de tensiones, de situaciones duras, que están fuera de toda explicación lógica. Y tarde o temprano pues esto nos sucede a todos. Y yo te digo algo, pues lamentablemente pues, tengo que decírtelo, pero los cristianos no estamos exentos de tormentas en la vida. No estamos exentos de pasar tormentas. Pero lo que sí te digo es que como Jesús en la barca con sus discípulos pasó la tormenta, igual lo va a hacer contigo y conmigo. Él va a estar en la tormenta contigo porque Él no te va a dejar solo atravesar esa tormenta. Y yo sé que hay muchas historias que nos hacen cuestionar lo que sucede y por qué sucede eso. Yo me acuerdo de la historia de un médico en Estados Unidos llamado el doctor Paul Carlson. Él se fue de misionero al África, al Congo, y estuvo 6 meses y vio la necesidad tan tremenda que había allá, la cantidad de enfermedades que él decía, aquí hay mucho por hacer. Se devolvió a California y en California pues Dios tocó su corazón y él le dijo a su familia, a su esposa y a sus hijos que se fueran a vivir al África. Y se fueron para el África. Y después de estar 2 años viviendo en el África, inclusive abrió una clínica muy improvisada, pero hizo muchas cosas. De pronto cae en manos de unos rebeldes, de un grupo que estaba en conflicto con el gobierno. Y lo tenían ahí como secuestrado y vio la oportunidad de escaparse. Y cuando él se va a escapar, fue a saltar un muro, ya iba a dar el salto final para salir, cuando una ráfaga de balas le cayó y lo mató, lo despedazó. Y uno se pone a pensar, ¿eso tiene sentido? Un hombre que estaba ayudando a la gente, estaba contribuyendo para que hubiera un mayor bienestar dentro de una población, en una nación. Y entonces ese tipo de situaciones pues nos trae una serie de preguntas, ¿no? La primera, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no pudiste distraer al que hizo los disparos? Aunque hubiera sido por un instante que hubieras detenido eso. Sobre todo porque Dios lo ha hecho.
Tú sabes que Dios ha detenido, por ejemplo, a gente que van a matar. Yo he conocido varios testimonios y Dios no ha permitido que les pase nada. Nosotros tuvimos un pastor en Colombia que él estuvo metido en el narcotráfico y estuvo preso en Estados Unidos. Y antes de que lo apresaran en Nueva York, un sicario se le acercó a dispararle, a matarlo. Y le puso la pistola en el estómago y le disparó como 3 disparos y no salió ninguna bala. Y el hombre, cuando vio que no disparó, se asustó y salió corriendo. O sea, Dios tenía un propósito con este hombre. Más tiempo después, en la cárcel conoce a Cristo, se arrepiente, inclusive le pidió perdón a la justicia de los Estados Unidos. Él mandó una carta pidiendo perdón por lo que había hecho. Y él salió y fue deportado para Colombia y ahí empezó su pastoreo. Pero Dios tenía un plan con él y no permitió que esto pasara. Pero muchas veces no entendemos porque las cosas pasan. Pero Dios siempre va a tener una respuesta a cada situación que se vive. Y en este caso, pues no podemos entender cómo el final de la vida de un buen hombre que deja atrás, deja a su esposa, a sus 2 hijos, pero hace muchos momentos de aflicción de personas que buscan del Señor, que oran, pero de que tienen que enfrentarse a bastantes situaciones que también experimentan los incrédulos. Entonces uno a veces dice, pero entonces ¿cuál es la ventaja de tener a Cristo? Yo creo que hay muchas, muchísimas. Nosotros no podemos negar esa realidad que sucede, pero lo que sí sé es que es muy diferente la forma de enfrentar cada situación, porque tenemos la convicción de que Dios va a hacer que superemos todo ese dolor. Las personas que no tienen a Cristo se mueren de la depresión, hay gente que termina en suicidio. Un cristiano muy difícilmente, no digo que pueda suceder porque ha pasado, pero muy difícilmente si realmente entiende lo que Jesús está haciendo en su vida. Muy difícil, porque Dios siempre lo va a levantar. Es más, lo levanta para consolar a otros bajo el mismo problema por el cual pasó. ¿Quién mejor puede consolar que una persona que haya vivido esa experiencia, ¿no? Y Él puede estar preparado para ayudar a esas personas. También nos fortalece en medio de nuestra debilidad, ¿no? Y para que nosotros le enseñemos a esas otras personas a no depender de su propia habilidad, sino que empiece a entender que necesitamos del Señor, que es la única manera que podemos atravesar este valle. Proverbios 3:5, en la Nueva Versión Internacional dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y es que a veces somos muy dados a pensar que no las sabemos todas y que solitos podemos salir de las situaciones difíciles. Y lo que la Biblia nos invita es: confía en Él, confía en Él. Él está para ayudarte, para sacarte adelante, para apoyarnos en nuestra debilidad, ayudarnos en esa misma habilidad para hacer que las cosas funcionen. Porque nuestra propia habilidad a veces nos lleva a desencantos, nos lleva a frustrarnos. ¿Cuántas veces no te has frustrado por tratar de salir por tu propia cuenta de una situación? Yo creo que muchas veces, ¿no? Porque estás confiando en ti mismo y no en Dios. Y entonces no tienes la respuesta que esperas. ¿Y qué pasa? Tu fe se desmorona y todo como que comienza a desintegrarse. Y eso no es lo que queremos. Siempre va a ser mucho mejor y va a tener salida el poner nuestra confianza en el Señor. Siempre va a ser mejor, te lo aseguro. Ahora, yo sé que muchas situaciones de las que pasamos no las podemos explicar. Y es que a fin de cuentas, si tú te pones a analizar, vivimos en un mundo bien imperfecto, un mundo que está muy afectado por el pecado. Ese es el mundo en que vivimos, lamentablemente. ¿Cómo no vamos a estar expuestos a que nos sucedan cosas? Eso es como meterse uno en una cueva de lobos y esperar que nada pase. Ese es el mundo. El mundo está lleno de cosas feas, pero tenemos que vivir aquí, ¿cierto? Dios nos tiene aquí.
yo creo que nosotros por eso no podemos tratar de comprender todo lo que pasa, ¿no? Hasta que venga nuestro Señor. Él va a venir, seguramente nos va a aclarar muchas cosas. Él nos ha prometido que nos va a revelar cosas. Dice su palabra en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Es decir, hay unas cosas que Dios seguramente no nos va a decir, o nos va a decir cuando estemos en su presencia, a lo mejor, ¿no? Pero sí nos va a revelar muchas otras, ¿sí?, a los hijos de Dios. Porque dice que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, mis amados, las pruebas y el sufrimiento no son algo fuera de lo común. Si vemos la Biblia, encontramos momentos muy difíciles en varias personas, incluso en gigantes de la fe. José, por ejemplo, José tuvo una situación, una vida bastante llena de confusión, hasta que años más tarde pudo tener ese famoso reencuentro con sus hermanos, pero tuvo que atravesar momentos muy duros, ¿no? Él fue vendido por sus hermanos como esclavo, en Egipto fue encarcelado injustamente y pasó situaciones que realmente eran lamentables. Ahora, no vemos en la Biblia ningún indicio de que Dios le explicara a José lo que él estaba haciendo durante todos esos años en donde José estaba pasando por esos momentos difíciles, ¿o sí? No dice, la Biblia dice, no, pero Dios le decía a José, tranquilo, que va a pasar esto, que aquí vas a... No, José simplemente estaba confiado en Dios. Y en el momento de las pruebas, él sabía que Dios algo iba a hacer, o algo estaba haciendo, ¿no?, durante todo ese tiempo. Y se esperaba de él como se espera de ti o de mí, que viviera un día a la vez. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos vivir como todo el tiempo, como que ya de una vez afanarnos que mañana y pasado y qué vamos a hacer, cuando Dios lo que quiere es vive tu día. De pronto hoy es un día difícil, sí, puede que te es un día difícil, pero mañana será diferente. Mañana será un día nuevo. Con Dios nos renovamos cada día. Entonces cada día trae su propio afán, como dice el refrán. Entonces no tenemos que llegar a comprender totalmente todo lo que está pasando alrededor nuestro, como José tampoco todo lo que le estaba ocurriendo. Pero a Dios sí le agradó algo, la fidelidad de José, ¿no? Que cuando nada tenía sentido, él siguió hacia adelante y su recompensa fue muy grande, hasta el punto de que llegó a ser el mayor entre sus hermanos y a ser el segundo podemos decir que en el reino más grande que había en ese momento sobre la tierra, que era el imperio egipcio. Entonces lo llevó a una posición muy alta. Hay otro caso también, que es el de Elías. Elías, bueno, vamos a ver 1 Reyes 17, 3, 4, que Dios le dice a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esto que está diciendo aquí son buenas noticias, ¿cierto? Son buenas noticias. Te está diciendo el Señor, vete para allá, ¿no?, que vas a tener agua y comida. Y en tiempos de sequía, había un tiempo de sequía en el país muy duro, muy difícil. Y entonces le decía, vete para allá, que tú no vas a morir de sed. Vas a estar comodito, vas a estar sabrosito, ahí bebiendo agüita del arroz, del río, no hay problema, ¿no? Y pasa más adelante algo. Vamos a ver el versículo 7. Vemos qué pasó. Pasado algunos días, se secó el arroyo. Como quien dice, Señor, ¿a qué estás jugando? Me mandas a que me vaya para allá y que beba del arroyo y ahora se seca. Permites que se seque. Porque no había llovido sobre la tierra. Qué cosa más extraña, ¿cierto? ¿O no? ¿O es muy normal eso? ¿No? Yo me imagino a Elías diciendo y preguntando, ¿cómo así, Señor? Tú me envías a este lugar, ¿no? Me prometiste que tenía alimento y que iba a tener agua. Entonces, ¿por qué permitiste que se secara el arroyo? ¿Qué pasó ahí? Y esa es una muy buena pregunta, ¿cierto?
Y yo les pregunto a ustedes, ¿se ha secado alguna vez la fuente de bendición de Dios en tu vida? ¿Has sentido que se ha secado? Que necesitas beber de esa bendición, de esa fuente y no la tienes. Pues eso le pasó a Elías. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué pasó? No. Dios siempre tiene algo que mostrarnos, un plan, un propósito, ¿no? Pero algo fundamental que siempre Dios va a pretender con todo es que tú dependas de Él y no de ti mismo. Porque somos muy dados a depender de nosotros mismos, a buscar apoyarnos en nuestras propias convicciones, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría. No, yo esta la libro, esta salimos adelante, confía en mí. No, confía en Dios, porque con Él es que podemos salir adelante. En el Nuevo Testamento también podemos apreciar cómo grandes hombres de Dios tuvieron muchos padecimientos. Juan el Bautista, semejante ministerio que él tenía y tuvo que padecer en la cárcel hasta que le cortaron la cabeza. Esteban murió apedreado y pues casi todos los apóstoles murieron ejecutados. Otros experimentaron prisiones, azotes, sufriendo en el nombre de Cristo. Ustedes dirán, eso no está bueno, pastor. ¿Para qué nos sigue diciendo eso? Y me parece muy interesante lo que dice Hebreos 11:39. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Algo tuvo que pasar. Algo estaba pretendiendo Dios. Estos santos vivieron con la esperanza de una promesa que no había sido cumplida cuando llegó el momento de su muerte, y no recibieron ninguna explicación. Pero sí tenían algo, se aferraron a su fe. Y yo estoy seguro, porque eso sí no hay duda, que están en un lugar muy especial en la eternidad, en el cielo. Y yo se los he dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetírselo. Esto no es nada. Estos años de vida son muy poquitos, casi que ni se merecen contar si lo vamos a comparar con toda la eternidad. Entonces, ¿a qué buscamos? ¿A estar muy bien en esta tierra invadida de tanta cosa mala o a realmente tener una vida eterna con Cristo? Ahí está la pregunta, ¿no? Esto ellos lo tenían muy claro. Y es que el hecho de tener una fe firme no garantiza una vida libre de problemas. Porque ya se los dije, mientras que estemos en este mundo, Jesús lo dijo, tendremos ¿qué? Aflicción. Pero también dijo, confía que yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido, ¿sí? Puede venir entonces una pregunta a nuestra cabeza. A ver, pastor, entonces estamos destinados a sentirnos deprimidos y a ser víctimas de las circunstancias en nuestras vidas. ¿Ustedes creen que estamos destinados a eso? Por supuesto que no, claro que no. Y por algo Pablo escribió en Romanos 8:27 que somos más que vencedores. Eso no es gratuito que la palabra lo diga, o que sea simplemente como para algo que decir, ay no, sufra que somos más que vencedores. No, es que sí lo somos, en Cristo lo somos. Y dice Filipenses 4:7 otra cosa, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué estemos afanosos? Por nada. También juiciosos escuchando. Muy bien. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y esto es como una paradoja, ¿no? Porque ¿cómo podemos esperar dificultades y a la vez regocijarnos, ¿no? Y tener muy buen ánimo? Eso no es fácil.
Ah, pero es que en Cristo es diferente. Por eso es que la gente por allá dice, es que los cristianos están locos. ¿Sí? Porque ¿cómo es posible que le esté pasando lo que está pasando y sin embargo lo veo sonriendo y lo veo como tranquilo y diciendo, yo sé que estás algo, yo sé que el Señor está conmigo, yo sé que el Espíritu me acompaña? Claro, porque es así, lo sabemos, lo entendemos. Y la verdad es que en todo caso esto es un misterio que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos estar con un gozo cuando estemos pasando por momentos difíciles? Pero el soporte está en que nuestra confianza no está aquí, en este mundo, no está en nosotros, está en Él, en el Señor. Amén. En, en mi caso personal ya han pasado casi 29 años desde que yo recibí a, a Jesús en mi corazón. Y mi convicción de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que Él hará en mi vida, cada vez es más fuerte y más profunda de lo que jamás ha sido. A pesar de todas las situaciones difíciles que haya podido atravesar en estos 29 años, pero también he visto su mano poderosa actuar en mí, en mi familia. La he visto constantemente. Y cuando he tenido que atravesar varias pruebas, ¿saben qué he logrado? Obtener una idea mejor de quién es Dios. Como que me ayudaba a conocerlo más, cómo trata con nosotros para llevarnos a ser mejores en esta vida. Todo ha sido un proceso de formación en donde Él nos está moldeando cada vez a través de cada prueba. Pero cuando entendemos eso, es que podemos regocijarnos. De resto, no, porque si nos ponemos a amargarnos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué estoy teniendo que pasar por esto? ¿Acaso yo no soy tu hijo? Cristianos quejetas, chilletas, que eso es lo que Dios no quiere eso. Dios quiere cristianos que vayan madurando, que vayan creciendo, que le crean a Él, que confíen en Él y que diga, sí Señor, tú estás conmigo y yo sigo para adelante. Yo no me quedo aquí. Amén. Y es que Dios, al permitir que vivamos situaciones difíciles, ¿sabe qué está haciendo? Está formando tu carácter. Nada más ni nada menos. El cristianismo se trata de eso, ¿sabías? Es que la gente llega a Cristo pensando que con eso se solucionaron todos los problemas. No, no es eso. Es toda una vida cambiada. Y esa vida cambiada implica también una transformación de tu carácter, ¿no? Dios empieza a formar un nuevo carácter en ti y tu fe se empieza a fortalecer, ¿no? Y realmente Él desea que sus hijos no dependamos tanto de nuestras habilidades, sino que aprendamos a depender de Él. Porque a veces pensamos que, yo no sé, recibí al Señor y como que todo me empieza a salir mal. Así como lo dijo mi esposa, el pastor que teníamos en Miami. Yo recibí a Cristo y yo no sé, ya como que no tengo confianza en mí misma. Y él lo que le dijo fue, gloria a Dios, qué bueno. Y abrió los ojos. ¿Cómo me está diciendo eso, pastor? ¿Cómo que gloria a Dios? Le estoy diciendo que ya no, como que no tengo confianza ni en mí misma. ¿Qué me está pasando? Pues claro, porque ya tu confianza no está en ti, empieza a estar en Él. Y eso es diferente. Tu vida está siendo cambiada. ¿Ves? Pero hay que entenderlo. Y por eso les hablo de esto. Yo sé que no son temas fáciles, pero cuando se los hablo es para que ustedes formen carácter, para que sea una iglesia de carácter, personas que realmente estén convencidas de que no hay nada mejor que tener a Jesús en sus vidas, ¿sí? Y que aprendan a depender de Él, ¿no? Y cosas que en tu mente no podrías realizar, en el poder de Él sí vas a empezar a hacerlas, ¿no? Porque lo vas entendiendo. Y es curioso, ¿no? que para llevarnos a esa dependencia de Él tengamos que vivir momentos en que nuestra fe tambalea. Pero es que es la forma en que entendemos, lamentablemente. No entendemos de otra manera. Entonces nuestra fe se pone a prueba. En estos 10 años de fe de reino hemos pasado algunos momentos difíciles y nuestra fe ha llegado a ponerse a prueba al pensar que ¿será que Dios sí quiere que mantengamos la iglesia? Con mi esposa en alguna oportunidad nos preguntamos eso. ¿O el Señor sí nos va a seguir apoyando para que la iglesia vaya en crecimiento? ¿Será que el Señor sí quiere que crezca? Lo que sí les sé decir es que Él nos ha dado su respaldo siempre, siempre.
y en momentos en que nuestra fe ha tambaleado, algo ha sucedido y nos ha animado a continuar en la construcción de esta obra. No nos ha dejado solos. Todo este transitar, aún en medio de las dificultades, me ha llevado a concluir algo, a un tema que inclusive les hablé también hace poco, que uno no debe depender de sus emociones, porque a veces somos muy dados a movernos en nuestras emociones. Hoy como estoy contento voy a hacer esto, pero mañana que estoy triste me apago y me encierro. No, tú no puedes depender de emociones. A veces vas a estar triste, es lógico, natural, ¿no? Pero no tienes que permitir que esa tristeza vaya a estar por encima de lo que Dios quiere hacer. Asimismo, hay momentos en que estás gozoso, pero eso no quiere decir que va a estar gozoso todo el tiempo, a toda hora, ¿no? No, va a haber momentos en que ese gozo también se aplaque. No es una constante ese sentimiento. También podemos de pronto atravesar desiertos que traigan ansiedad a nuestra vida, pero eso no tiene que desalentar el trabajo que nosotros hacemos. Por eso no te tienes que mover en emociones, sino en la voluntad de Dios. No podemos confiar en nuestros sentimientos, ni en nuestras pasiones y dejarnos gobernar por ellas, ¿no? Nuestra vida no puede estar gobernada por eso. Qué bueno tener una pasión. Yo no digo que no. Una pasión por Cristo es excelente y eso estamos hablando también de una emoción, pero es una emoción que tiene que ser también, todo es controlado por Dios, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Y no vamos a dejarle gobernar a esas emociones en nuestras vidas o permitir que esas emociones sean la que evalúe el mundo que nos rodea. No. Nosotros tenemos que caminar en la cosmovisión de Dios, en cómo Él ve las cosas. Y eso es lo que nos va a garantizar que podamos llevar este tránsito por esta tierra de una manera, por lo menos, que no pasemos dificultades, pero sí que seamos exitosos en ese tránsito, que podamos llegar a un buen puerto. Y que cuando estemos en su presencia le podamos decir, gracias Señor, porque no fue fácil, pero tú siempre estuviste a mi lado y hoy veo la recompensa porque estoy en el cielo contigo. El apóstol Springer en el seminario de sanidad nos habló de madurez espiritual. Y algo que me quedó sonando fue que dijo que la madurez no se da por antigüedad. No quiere decir que entre más viejo, más maduro. ¿Cuántos años tiene usted? 50. Ya está madurito, porque a veces dicen madurito. No, eso es un decir, porque madurito puede que no tenga nada de madurez, puede que sea un bebé en muchas cosas. Y en cambio podemos encontrar a uno de 30 que sí pueda tener una mayor madurez. Pero no se da por los años. Él decía, se da por los procesos vividos. Y muchos de esos procesos han implicado sacrificio, sufrimiento, deseo de tirar la toalla y decir, no más. Hemos pasado ya situaciones muy duras, ya no aguanto más. ¿O no? ¿No te ha pasado? Ignacio, tú has pasado procesos duros, difíciles, y has querido tirar la toalla. Pero el Señor vuelve y te rescata y te levanta, porque tú ya estabas entrando en un momento de decir, como que ya no más, no quiero saber más. Y sin embargo, habló a tu oído, tocó tu corazón y ahí estás nuevamente. ¿Ves? Dani. Entonces los procesos es lo que nos va dando esa madurez. Vuelvo y les digo, a nadie nos gusta ser procesados, pero son necesarios. Son necesarios pasar para que realmente vayamos madurando en nuestra vida espiritual. ¿Qué significa un proceso? Significa transformación, ser transformados para un perfeccionamiento. Eso es como sucede con los metales, ¿cierto? Los metales ustedes saben que tienen que ser procesados por el fuego y después salen unas joyas divinas, pero tienen que pasar por fuego y esa es la manera en que hay proceso. Y la madurez que nosotros logramos también
se convierte para nuestra vida en algo precioso. Cuando tú has alcanzado madurez en un área de tu vida, eres una persona más preciosa, ¿sabías? Yo veo aquí muchas caras preciosas que han venido madurando. Claro, algunos golpeados. Yo sé que vienen golpeados, de pronto espiritualmente cojeando, tuertos, de pronto fallándole un oído, pero madurando a través de esos procesos, no quedándose en atrás y no conformándose tampoco, porque aquí hay gente que se conforma. Yo creo que un punto importante, ¿sabes?, de tu vida cristiana, ¿sabes cuál es? Es hacer como un alto y reflexionar y decir, a ver, hoy, ¿quién soy y quién era yo hace 2 años? Si realmente he cambiado, si realmente ahora, por decir algo, ante una circunstancia, ante una ofensa, ¿cómo reacciono? Antes reaccionaba con malestar, de pronto insultaba a la persona que me ofendía. Hoy resulta que ya no soy así. Ya prefiero callar, prefiero decir te perdono y sigo para adelante. Eso es una maduración de un proceso, a través de un proceso. O en tu reflexión puedes decir, oiga, pensándolo bien, sigo igualito. Si me dicen algo, soy un fosforito y me levanto y les pego una insultada. O sigo haciendo las mismas cosas, las mismas tonterías. Me sigo ofendiendo por nada, igual que hace 3 años. O sea, no ha pasado nada por ti. Las situaciones de la vida a veces no las has asumido como debería ser, y entonces no has madurado. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué no he podido madurar? Yo te puedo decir algo, porque sigues en tu carne, dependiendo de ti mismo, porque no has querido morir a ti mismo y no has dejado tu confianza puesta en Dios. Porque cuando tú mueres, tú depositas su confianza en Él y dejas que Él empiece a obrar a través de tu vida, y empiezas a ver cambios, transformaciones, y empiezas a madurar. Dice 2 Corintios 12:9. Es una palabra que a mí me encanta, porque es una palabra que nos lleva a pensar en la madurez, que Dios se va perfeccionando en nosotros. Dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Qué bonito que uno pueda decir, yo ahora ya no me glorío de mis títulos, de mis hazañas, de lo grande que he sido, sino de mis debilidades. De decir, es que yo he faltado a muchas cosas. Yo no he podido a veces sostenerme en la verdad. He mentido. Sin embargo, Dios me está transformando. Dios me está llevando a otro nivel. Ya no miento. Si voy a mentir, retengo las palabras, porque el Espíritu Santo actúa en mí. Entonces yo le doy gloria a Dios por esa debilidad que he tenido en mi vida. ¿Te das cuenta la diferencia? Gloriarnos en nuestra debilidad es lo que dice Dios, porque cuando tú te glorías en tu debilidad, le estás dando la honra y la gloria solo a Él. Y comento todo esto porque en este aniversario, tanto la pastora Emma de Sosa, que estuvo aquí, como el apóstol Springer, nos hablaron de mover las estacas, que muchos como que, eso como que yo no me meto en ese mover. ¿Qué es esto? Dar pasos de fe para prepararnos para un crecimiento. Y a veces eso implica salir de nuestra comodidad, pero hay un fin para Dios muy grande, y es alcanzar más almas para Cristo, sobre todo que estamos en los tiempos finales. No es fácil asimilar esto, tengan la seguridad, porque implica que hay más esfuerzo, seguramente sacrificios, pero el Señor está probando nuestra fe para que podamos ver
lo que Él puede hacer. No que nos movamos en una emoción, fíjense, sino que entendamos cuál es su voluntad para esta casa y para que caminemos en esa voluntad. Y muchas veces, para que podamos entender la voluntad de Dios, debemos pasar pruebas que nos hagan dudar si realmente es lo que el Señor quiere con nosotros, si realmente tenemos su respaldo y si nos va a acompañar en este proceso. Pero yo sé que si Él lo dice y si Él nos está hablando al corazón, Él nos va a respaldar en lo que hagamos. Tú no temas, iglesia, porque el Señor es el que va a hacer la obra. Nosotros solo exponemos nuestra vida y nuestro corazón para que Él actúe en nosotros. Y así fue que iniciamos. Cuando iniciamos esta obra, iniciamos con muchas dudas, de pronto moviéndonos con algunos sentimientos que en ese momento nos movíamos, en emociones también. Y yo he entendido que el movernos en sentimientos, eso a veces trae confusión, desilusión también podría decirles. Y también he comprendido que lo que sentimos puede venir de un estado de ánimo momentáneo, de un momento a otro. Ay, no, qué bueno hacer esto, ¿no? Pero no nos debemos de mover así. Eso es como cuando recibimos un diagnóstico médico que nos dice que tenemos algún problema grave, ¿no? Y entonces a veces nuestra emoción nos lleva a reaccionar. ¿Pero por qué? Dios, ¿por qué has permitido esto? Cuando lo que debemos decir es: Señor, yo, en primer lugar, no voy a caminar en eso. Sí, es una realidad. El examen dice que tengo este problema, tengo un cáncer, no sé, pero tu palabra es más poderosa. Y tu palabra dice que por tu llaga yo soy curado y yo soy sano en ti, que tú eres mi médico, que tú eres mi medicina, Señor. Entonces, ¿por qué voy a temer si tú estás conmigo? Ya nos movemos de una manera muy diferente. Y no vamos a tomar decisiones por estar en un momento de angustia o de confusión, como muchas veces nos pasa. Momentos de angustia, reaccionamos a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y entonces no podemos ver la realidad o la verdad de Dios, el fondo del asunto. Y no nos damos cuenta que lo que el Señor quiere glorificarte en tu vida. Quiero ir terminando diciéndote algo. Vamos a ponernos de pie. Quiero decirte esto, iglesia preciosa. Si hoy te sientes que estás pasando por un camino lleno de obstáculos y eso te ha tenido deprimido o te ha tenido confundido, quiero que sepas algo, que el silencio de Dios o su aparente inactividad, porque a veces pensamos que Dios no está obrando, no se está moviendo, eso no es evidencia de su falta de interés. Dios sí está interesado en ti, pero está permitiendo algo para irte moldeando, para irte formando. Él está actuando. Su palabra es infinitamente más digna de confianza que las emociones que tú estés sintiendo en este momento, que estés viviendo. Y es como alguien dijo, decía, es que con Dios, aun cuando nada está ocurriendo, algo está ocurriendo. A veces podemos ver que Dios no está obrando y entonces sientes que es una carga muy fuerte para llevarla tú, pero Él sí está obrando. Él sí está interesado en ti. Él sí está interesado en sacarte adelante. No te puedo decir cuánto tiempo puede durar tu proceso. Lo que sí te puedo decir es que somos muchas veces responsables de acortar o de alargar los procesos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces somos tercos, porque somos desobedientes, porque seguimos queriendo manejar cosas a nuestra manera y no dejamos que Él actúe. Pero Él siempre está escuchando tu oración, aunque creas a veces que lloro y como que eso queda en el vacío, como que eso está llegando al cielo. No, Él siempre está escuchando tu oración. No lo dudes, iglesia.
Y cuando tu fe tambalea, ¿sabes qué tienes que hacer? Aférrate a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Aférrate a la palabra, créele a ella, no a tus sentimientos. Tus sentimientos vienen del corazón, y el corazón, dice la misma Biblia, que es engañoso. Engañoso es el corazón de los hombres, pero la palabra de Dios es vida para ti. Es lo que te reafirma, es lo que te levanta. Y a veces es como que lo último que buscamos. Primero buscamos consejos en hombres, alguien que me dé una idea, que me dé un mensaje optimista, pero no buscamos el mensaje más poderoso que tenemos, que es su palabra. Yo sé que a veces nos cuesta, y más cuando estamos en esos procesos difíciles. Cuando estamos pasando momentos buenos, no hay problema. Ay, Dios es precioso, Dios es hermoso, yo voy a alabarlo, ¿no? Cuando estamos ya demasiado bien, ya ni lo alabamos, porque ya ni venimos a la iglesia ni queremos, porque no tengo tiempo. Pero Dios está conmigo, Dios me acompaña. Pero cuando estamos en momentos más difíciles, situaciones que realmente nos llevan a decir ¿qué está pasando en mi vida?, es cuando realmente Dios sabe que podemos depender de Él, sabe que nuestra necesidad nos lleva a su corazón, y es cuando Él puede actuar. Y cuando Él quiere actuar, porque no solamente que Él pueda, es que Él quiere, Él desea actuar en ti. Él no quiere que dejarte solo. No lo dudes, iglesia, ni por un momento. Él no te va a dejar solo o sola. Él va a estar contigo. Pero créele a Él, camina con Él, aférrate a Él, aférrate a su palabra. Y para eso pues necesitamos también tener al Espíritu Santo con nosotros. Es el que nos exhorta, el que nos mueve las fibras más internas, el que nos lleva a buscar de su presencia. Y el Espíritu Santo viene cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Al recibir a Jesús, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y por eso es importante que tú recibas a Cristo, que tú tengas a Cristo en tu vida. Y muchas veces pensamos que ya lo tenemos. Decimos, no, pero yo sé que lo tengo. Chuchito ha estado conmigo siempre. Alguien me decía alguna vez, Chuchito siempre ha estado conmigo. Y sí, pero Chuchito no es ese Chuchito que tú estás imaginando. Es el Jesús, Señor y Salvador, que quiere transformar tu vida, que quiere que tu vida cambie, que quiere sacarte de esos estados de desánimo que has vivido. Por eso quiero hacer una invitación a las personas que vienen por primera vez y que nunca han hecho esta oración de fe, de decir, yo necesito a Jesús, yo quiero que Jesús entre en mi corazón. Le hablo particularmente a Noel. Noel, ¿dónde estás? Noel y Aridar es tu nombre. Y Aridar, yo no sé si ustedes hayan recibido a Cristo en sus vidas. Recibir a Cristo es hacer una confesión de fe, decir, Señor Jesús, eres tú el Señor de mi vida y de mi corazón. Es decirlo confiado de que es así, creyendo en el corazón, como dice la palabra, de que Jesús es el Señor. Y eso no es en una confesión que tienes que hacer, lo que salga de tu corazón. Y yo te invito a que lo hagan el día de hoy. Yo sé que no están aquí por casualidad, sino que Dios tiene un propósito con ustedes. Vamos a hacer esa oración, si les parece. Ustedes solamente van a repetir, pero los invito a que pasen aquí adelante un momentico. Y les digo algo, Noel y Aridar, hoy hay fiesta en el cielo. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Que cuando un pecador le entrega su vida a Jesús, en el cielo hay celebración. Vamos a cerrar nuestros ojitos y repitan conmigo, por favor. Amado Señor, en esta tarde quiero darte gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él murió por mí y por mis pecados en esa cruz. Y cuando Él estaba en la cruz, en su mente estaba este momento
estaba mi nombre escrito en el libro de la vida. Por eso hoy, creyendo en mi corazón, yo confieso que Jesús es el único Señor y Salvador de mi vida, que Él resucitó de entre los muertos y que está sentado en el cielo a tu lado, guiando mis pasos, llevando mi vida y llevándome hacia ese destino y ese propósito que tú has hecho para mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les damos un fuerte aplauso a Noel y a Aridad. Que Dios me los bendiga. Estamos para servirles en lo que necesiten. Y si quieren acompañarnos un momentico, por favor, que van a decir allá algo final. Como les decía, yo sé que hay enseñanzas que nos cuesta más trabajo transmitir como también recibir. Pero yo tengo claro algo, y es que la palabra se tiene que decir, predicar completa, no escogida. Hay gente que pronto escoge, no, yo voy a predicar nomás lo bonito, lo que la congregación quiere escuchar. Para mí, les digo algo, todo es precioso, todo es precioso. Porque si le hablan a uno de pruebas o de padecimientos en esta vida, también es para entender que vamos hacia un plan de Dios, hacia un propósito, hacia un crecimiento, hacia una madurez y sobre todo hacia una eternidad con Él, que es lo más hermoso. Entonces todo es precioso, pero necesitamos entender las cosas, necesitamos estar preparados para enfrentar las situaciones. Eso es carácter, mis amados, y esta iglesia quiere formar carácter en ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te doy en esta tarde por la vida de cada persona en esta congregación, Señor. Porque yo sé, Padre, que tú estás hablando a cada uno, estás hablando personalmente a sus corazones, Señor. Y sé, Señor, también que independientemente de la situación que cada uno está atravesando, que cada uno está viviendo, tú estás reconfortando su alma el día de hoy, Señor. Tú les estás hablando en lo más profundo de su ser, Padre. Tu espíritu está actuando en cada uno, Señor, y está llenándolos de fortaleza y de ánimo, Padre, porque el mundo allá afuera no es fácil, Señor. Es un mundo bastante difícil que nos ha tocado, pero sabemos que nosotros hemos vencido al mundo con la mano tuya, Señor, con el convencimiento de que la cruz va delante de nosotros. Vencemos al mundo, Padre Santo. Y nuestra vida es transformada por ti, tocada por ti, renovada cada día, Señor. Y estamos listos, Señor, para acudir a lo que tú nos digas, Señor. Si tú quieres mover estacas, pues si es tu voluntad, las estacas serán removidas, Padre. Pero siempre entendiendo, Padre, que tú vas adelante y que sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, de los que están en sus casas escuchando este mensaje, Padre. Yo te pido que entres en lo más profundo de su ser, Señor, y que hables con ese amor tuyo, con ese amor, y consueles sus corazones, Padre, y que les dé esa fortaleza que ellos necesitan para seguir adelante, que su fe no tambalee, y si tambalea, vuelva y se levante y salga más fortalecida cada día, porque de eso se trata la vida cristiana, de caer, pero de saber levantarnos y levantarnos con la cabeza en alto, porque tú estás adelante nuestro, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos y hoy te honramos.